Muy buen día. Soy el pastor Ricardo Palomino de la Iglesia Bautista Bíblica Mahanaim de Puebla, AR. Y les saludo en este martes 1 de octubre del 2024. Hoy vamos a iniciar el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pedro y vamos a escudriñar los versículos 1 al 6. Dejar la antigua vida pecaminosa. Dejar la antigua vida pecaminosa. Primera de Pedro 4, 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Impresionante lo que nos dice. Dice el versículo 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Algunas personas harían cualquier cosa por evitar el dolor. Como discípulos de Cristo, usted y yo, sin embargo, debemos estar dispuestos y preparados para hacer la voluntad de Dios y sufrir si es necesario. El pecado pierde su poder de derrotarnos en medio del sufrimiento cuando nos concentramos en Cristo y en lo que Él quiere que hagamos. Cuando nuestro cuerpo sufre dolor o nuestra vida está en peligro, se muestran con claridad nuestros verdaderos valores morales y los placeres pecaminosos parecen menos importantes. Si alguien sufre por hacer lo bueno, lo correcto, y a pesar de eso permanece fiel en obediencia, ha hecho una clara ruptura con el pecado. Dice Pedro en el versículo 3 y 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice Pedro, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Una persona cuya vida cambia radicalmente en la conversión puede sufrir el menosprecio de sus anteriores amigos. Puede ser rechazado no solo porque se niega a participar en ciertas actividades, sino también porque sus prioridades han cambiado y van en dirección opuesta. Su vida censura las actividades pecaminosas de los demás. La madurez cristiana debería y debe de ayudar a estos nuevos creyentes a resistir tales presiones de oposición al animarlos a ser fieles a Cristo. Si son fieles a Cristo, serán vencedores. La palabra disolución se refiere al gasto derrochador y a la búsqueda excesiva de todo tipo de placer, sobre todo al beber en exceso y el sexo. Dice el versículo 5 y 6. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fundamento de la salvación es que hemos creído en Jesucristo, como dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el fundamento para el juicio es cómo hemos vivido. Los que persiguen están condenados al castigo cuando estén delante de Dios, los que buscan los vicios y no se separan. Sin embargo, los creyentes no tienen nada que temer porque Jesucristo será el juez de todos, ya que el Padre le delegó este poder. Muchas personas de la iglesia primitiva tenían inquietudes respecto a la vida después de la muerte. En Tesalónica, por ejemplo, los cristianos temían que los seres queridos que murieron antes del regreso de Cristo nunca lograrían ver a Cristo, como está escrito en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Pablo ahí conforta al respecto. Aquí Pedro nos recuerda que todos los muertos van a ser juzgados, tantos fieles como infieles, los opresores. El juicio será imparcial porque hasta los muertos han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Cuando aquí dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Una persona antes de que muriera escuchó el Evangelio, oyó, a él fue predicado el Evangelio, se murió. Y cuando esté en la presencia de Dios se le va a decir, se te presentó el Evangelio y tú lo rechazaste. A eso hace referencia aquí. El juicio será imparcial entonces, porque hasta los muertos han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Las buenas nuevas primero fueron anunciadas cuando Jesucristo predicó en la tierra, pero estuvo actuando desde antes de la creación del mundo, y esto afecta a toda la humanidad, a los muertos y a los vivos, a los creyentes y no creyentes. Nuestra misión es predicar, es enseñar las buenas nuevas de salvación que solamente se encuentran en Cristo Jesús, porque fuera de Cristo no hay salvación. Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Vamos a orar. Gracias, Señor amado, por tu bendita palabra, por las enseñanzas que nos das. Gracias porque tú nos muestras la forma en que debemos vivir, agradándote y dejando el pecado atrás. Gracias porque nos muestras que toda persona también va a ser juzgada delante de ti por las decisiones que tomen de reconocer o de rechazar a Jesús. Ayúdanos a nosotros a predicar el Evangelio, a que nosotros estemos firmes en tu bendita palabra y nos apartemos como nos enseñas en el versículo 3, que baste ya el tiempo pasado para hacer lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ayúdanos, Señor, a que no participemos en estas cosas que te desagradan y que nos hacen romper la comunión contigo. Gracias por las enseñanzas que día a día nos das y nos hacen crecer espiritualmente. Que sea para tu honra y tu gloria. Oro, ruego y doy gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Buen día a todos ustedes, amada esposa, buenos días, Dios te bendiga. Ale, buenos días, Dios te bendiga. Saludos a Luis, está contigo. Miguel, buenos días, Dios te bendiga también. Hermana Domi, gracias por tus palabras, Dios te bendiga también. Un excelente día. Pau, buenos días, Dios te bendiga. Excelente día. Y todos ustedes que se conectan después, tengan un excelente día. Un saludo afectuoso. Les espero mañana, si el Señor no viene por nosotros o nos llama a su presencia, a las 10. Un abrazo. Hasta mañana. Dios les bendiga ricamente.